Todo lo que me dijeron no era así, me dijeron que era, que conversaba, que era parlanchina y todo lo demás, pero veo que no, que eres súper callada. ¿Ah? A ver, chicas, íbamos a trabajar, era sobre el marco teórico, ¿ok? Eh, Ustedes plantearon la idea de indicadores sociales, del gasto social, y a Melanie yo le hacía algunas observaciones sobre lo que significa el gasto social. Y siempre que hablamos de gasto, asumimos que el gasto es eficiente. Y entonces decimos que mientras más gasto hay, pues el efecto es mayor o más positivo. Pero cuando el gasto no es eficiente, tú no vas a ver resultados, no importa el volumen que tengas de gasto. Entonces, hablar de gasto social o tratar de medir la efectividad del gasto social o el impacto del gasto social, eh, podemos hacerlo, pero tenemos que tener un escenario muy claro. Y en el marco teórico que habían pensado ustedes. ¿Cuál es el marco teórico que ustedes habían pensado? A propósito, ¿estuviste viendo el video que te pedí, Melanie? Sí, las dos vimos el video, Ah, ok. los videos. Se aburrieron conmigo porque soy pésimo en eso, pero eso que está en video es lo que vamos a hablar ahora, básicamente. ¿Cuál es el marco teórico que ustedes han pensado? Nosotros estábamos haciendo como que el anteproyecto y, o sea, primero teníamos la teoría de la hacienda pública. Ya, Aquí la está. teoría de la hacienda pública. Y descríbeme un poquitito eso. Yo lo tenía aquí. Descríbeme eso un Estoy, poquito. ¿Qué significa eso? o sea, yo cuando busqué hacía referencia a todo lo relacionado al gasto social, pero también se metía algo como que en las finanzas públicas. Ujú. Pero, ¿cómo le vas a sacar jugo a eso? Cuéntame. Es que, ¿Cómo vas a conectar eso de finanzas públicas con tu tema y con los objetivos de tu tema? Que todavía no hemos hablado de los objetivos, solamente del tema. ¿Cómo lo vas a conectar? ¿Cómo te va a servir esa construcción teórica para caminar por donde tú quieres andar? no sé. Tamara, ¿tú qué idea tienes? No te oigo. Te has propuesto castigarme con el silencio. No se te escucha. No te escuchamos. No te escuchamos, mija. No. A ver, yo les voy a plantear dos piezas de un marco teórico o dos elementos teóricos para construir un marco para la tesis de ustedes. El uno es de naturaleza
neoclásico o keynesiano, como quieran verlo, y el otro es de origen marxista. Vamos a empezar por la construcción marxista. Si ustedes me conocen y Melanie me conoce, sabe que de marxista no tengo nada. Sin embargo, hay ciertos elementos sobre la filosofía marxista que son muy interesantes de tomar. No son de Marx, realmente. Marx hace una construcción muy interesante sobre ello, pero es el cuadro hegeliano. Y me refiero a lo que es lo que es la dialéctica, el movimiento dialéctico de la sociedad, movimientos dialécticos de la vida, propiamente dicho. ¿Cómo vamos a aplicar esto del movimiento dialéctico? ¿Y por qué es tan importante hacerlo? Si ustedes ven la historia del Ecuador, la historia del mundo, la historia de la humanidad, tienen que tener conciencia de algo. La historia siempre está en movimiento. La humanidad siempre está en movimiento. El ser humano siempre está en movimiento dialéctico. Evoluciona, cambia. ¿Ok? Y esto es importante entenderlo para poder situarnos en un marco histórico, para podernos llevar hacia un periodo de tiempo determinado. Es importante entender lo que es el movimiento dialéctico. Veamos el ser humano. Ustedes son jovencitas, nacieron antes de ayer. No, que antes de ayer, nacieron ayer mismo, hoy por la mañana. Yo ya me estoy marchitando, ya estoy viejo, pero en algún momento fui como ustedes. Y en algún momento fui bebé. Ahora soy viejo y voy a morir como ustedes. Esa es la vida. Nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Y todos llevamos el mismo ritmo. Entonces, cuando nosotros vemos la historia de un país, estamos viendo la historia de personas que nacen, crecen, se reproducen y mueren. El país es el mismo. La historia lo vemos como una sola cosa, pero los personajes siempre están cambiando y siempre están evolucionando. Les digo esto porque cuando hablamos de pobreza, a veces entendemos o creemos que el cuadro de la pobreza es estático, pero no, el cuadro de la pobreza no es estático, el cuadro de la pobreza es dinámico. Las personas nacen pobres y el día que nacen, al día que mueren, o salen de la pobreza o mueren pobres. No es que los pobres de hoy son los mismos pobres de hace 50 años. Los pobres de hace 50 años ya se murieron. Los pobres de ahora son los hijos o los nietos de esos pobres. Pero no son los mismos. Son otras generaciones de pobres. La pobreza, por lo tanto, es dinámica. Y la riqueza es dinámica. A nosotros generalmente nos enseñan a ver la economía desde un punto de vista estático. Yo quiero que ustedes la vean desde un punto de vista dialéctico, cambiante. Y esto es importante porque cuando hablamos de política económica y cuando hablamos de política social y cuando hablamos de gasto social, las cosas van más allá de la ley. Las cosas van más allá de un marco jurídico, las cosas van más allá de un sistema tributario, de un sistema fiscal. ¿Ya? Cuando Ecuador empezó a hablar sobre pobreza en los años 50 y toda América Latina empezó a hablar sobre pobreza en el año 50, han pasado 70 años. Esos pobres de hace 50 años ya se murieron. Y ahora tenemos otros pobres distintos. Pero la pobreza sigue. Entonces, la pobreza es un fenómeno que se
multiplica o se reduce. Cuando hablamos de atacar la pobreza, estamos hablando de frenar su reproducción, o estamos hablando simplemente de dejar que siga fluyendo y vemos a ver cómo ponemos un parchecito. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo en América Latina durante todos estos años? Poniendo parchecitos. Pobrecitos los pobres, vamos a darles el bono de la pobreza, vamos a darle esto, vamos a darle lo otro. Pero esos pobres viven con su bono de la pobreza y se mueren con el bono de la pobreza y sus hijos van a recibir el bono de la pobreza que reciben los padres. ¿Estamos? Entonces, cuando pensamos en pobreza y en erradicar la pobreza, y aquí me voy a meter un poquitito en la tesis de tu amiga, ¿ya? Tenemos que hablar, o debemos de tener una visión de largo plazo. ¿Cómo vamos a eliminar la pobreza? Y cuando hablamos de cómo vamos a eliminar la pobreza, tenemos que necesariamente buscar el origen de la pobreza. Y ese entonces es otro problema que tenemos que definirlo ideológicamente. Yo les estaba hablando a ustedes de un marco conceptual marxista. Pero el marco conceptual marxista para mí ya llegó ahí al límite que les acabo de hablar. La visión dialéctica de la historia. Una historia que se mueve. Y es importante ver la historia que se mueve porque yo me puedo adelantar al movimiento de la historia y decir, para el año 2040 o para el año 2060 ya no habrá pobres en el Ecuador. ¿Y cómo lo logro? Porque los pobres se van a morir y porque los nuevos pobres van a salir de la pobreza. En algún momento alguien dijo, si los pobres dejan de ser ricos, la pobreza deja de reproducirse. Es una visión un poquitito, tiene su lógica, pero es medio fascista, ¿no? Vamos a hacer que los pobres no tengan hijos para que de esa manera la pobreza no se reproduzca. El problema es que cuando los pobres dejan de tener hijos, lo que vamos a tener es otro problema a futuro mucho más serio, que va a ser falta de población. En la tesis de Elvia ustedes van a ver ese tema y lo van a ver muy claro. Entonces no se trata de que los pobres no tengan hijos. Se trata de que los hijos de los pobres no tienen por qué ser pobres. Ellos no tienen por qué permanecer en la pobreza toda su vida. Entonces, ¿por dónde voy a llevar el gasto social? ¿Cuánto tiempo voy a tener gasto social? ¿En cuánto tiempo yo espero redimir a los pobres? Y esto es importante, porque si yo me pongo una meta, por ejemplo, en la tesis de Elvia, hablábamos de 20 años al año 2040, es un periodo muy cortito. Pero estamos asumiendo que los que nacen hoy pobres, en el año 2040 van a tener 19 años. Ya habrán estudiado, ya tendrán acceso a la universidad o a una escuela técnica, pero sobre todo ya estarán formados y estarán listos para trabajar. Y en el momento que ese pobre salga a trabajar, en ese momento la pobreza se acabó para él. Porque comienza a construir con su propio trabajo, comienza a construir su futuro. Entonces por eso habíamos, con Elvia hablamos de 2040, 20 años. 20 años donde los niños que hoy nacen pobres estarán trabajando, estarán sacando a sus padres de la pobreza y estaremos terminando con la pobreza simplemente porque las nuevas generaciones no tienen por qué ser pobres. Los hijos de estas personas no tienen por qué ser pobres. Claro, pobreza relativa. Van a ser aquellos que menos ingresos tienen en la sociedad. Y entonces ahí tenemos que definir a la pobreza como esa condición
donde la persona no tiene oportunidades para satisfacer sus necesidades básicas o para tener una vida digna. ¿Ok? Porque siempre va a haber gente que tiene mucho y siempre va a haber gente que tiene menos que los demás. Pero eso que tengan menos no significa que sean pobres. Yo me paro al lado de Novoa y soy miserable. Pues yo no me considero miserable, yo soy feliz como soy. Tengo mi casa, tengo mi carro, tengo mi trabajo, viajo cuando me da la gana. Y sí, no necesito tener millones para ser feliz. Con lo que tengo es suficiente. Que el otro tiene más, pues Dios lo bendiga. ¿Por qué lo voy a envidiar? A mí qué me importa. ¿Me explico? Entonces, ahí tenemos que entrar a ver otro elemento fundamental. Y es, ya dentro del marco teórico, cómo vamos a enfrentar el futuro. Ya vimos que a través de gasto social, yo puedo alimentar a los niños, ¿no es cierto? Darles una alimentación, porque esos niños necesitan alimentarse los primeros 5 años de vida, para que su cerebro se desarrolle. Yo tengo que darles educación. Cuando hablamos de educación, tenemos que definir qué tipo de educación necesitan esos niños. Si es la educación que le damos nosotros ahora o si lo que requieren es otro tipo de educación, enfocado hacia la producción y la productividad. ¿Ok? Pero, ¿qué ocurre cuando ese niño terminó el colegio, terminó la universidad, si fue a la universidad o si fue a un colegio técnico, y sale a la calle con su diploma bajo el brazo y va a buscar trabajo y no encuentra? ¿Cómo lo hemos sacado de la pobreza? No, porque se ha quedado a medio camino, se ha quedado a medio talle. Y entonces ahí entramos en otro marco teórico que es Domar y Harold, que es lo que yo les pedí que ustedes vieran. ¿Ok? Domar y Harold. Domar y Harold nos muestra una suerte de trade-off o costo de oportunidad del gasto social. Siempre que hablamos de gasto social lo vemos como algo bueno, pero no solamente es algo bueno, también puede ser algo malo. Y es algo malo en términos de que tiene un costo. El gasto social tiene un costo social. A veces decimos, no, es que estamos ayudando a los pobres. Sí, le estamos dando a los pobres una cosa, pero le estamos quitando otra. Siempre vemos lo que al pobre le estamos dando, pero nunca vemos lo que al pobre le estamos quitando. Y es que cuando el gasto social sube, al pobre le quitamos futuro. ¿En qué sentido? Entramos entonces en el marco keynesiano, pero en el marco keynesiano en la óptica de largo plazo, que es la óptica de Domar y Harold. ¿Qué es lo que nos dice Domar y Harold? El PIB tiene 3 destinos distintos. El consumo de las familias, que es lo que determina su grado de bienestar, que es importante. El ahorro, que es lo que determina el crecimiento de la economía a través de la inversión. Y el gasto público, que se nutre del ahorro. Entonces, en un lado de la ecuación, yo tengo consumo, tengo inversión y tengo gasto. Y del otro lado de la ecuación, tengo consumo y tengo ahorro. Les pinto la identidad nuevamente, a ver si me la captan. Del PIB igual a consumo más ahorro. ¿Qué cosa es el ahorro? Lo que no se consume. Lo que no consumen las familias. Del otro lado de la entidad tengo el consumo más la inversión más el gasto del gobierno.
¿De dónde sale el gasto del gobierno? Del ahorro que el gobierno se apropia. Entonces, $1 en ahorro o se va a inversión o se va a gasto. Y aquí entonces tenemos que pensar en el costo de oportunidad del gasto. ¿Por qué? Porque si el ahorro se va hacia la inversión, yo voy a tener un crecimiento del PIB. La inversión no solamente trae un crecimiento del PIB, la inversión también trae un crecimiento del empleo. ¿Ok? Porque obviamente si yo creo empresas productivas, voy a necesitar empleados, personas que vayan a trabajar. Entonces, si ese dólar se va a inversión, la economía se va a impulsar y vamos a tener un crecimiento en la economía, vamos a tener una disminución del desempleo. Si ese dólar lo llevamos al gasto, quizás tengamos a muchos pobres recibiendo un bono y otras cosas más, pero no van a conseguir trabajo. Y tenemos, entonces, cuando yo aumento el gasto y disminuyo la inversión, yo estoy sacrificando las generaciones futuras para darles un beneficio a las actuales. ¿Por qué sacrifico las generaciones futuras? Porque está dejando de crecer el empleo y está dejando de crecer la economía. Cada vez tenemos más personas y el PIB no está creciendo al ritmo que tiene que crecer. Por otro lado, si yo dejo en cero el gasto social y todo lo invierto, yo estoy teniendo un beneficio para las generaciones futuras, pero estoy sacrificando las generaciones actuales. Por eso hay un costo de oportunidad. Siempre el gasto social lo vemos como el beneficio. Nunca lo vemos como el costo social que el gasto social tiene. Que ese costo social lo vemos en el empleo. ¿Ok? Hay entonces dentro del propio marco teórico keynesiano nos surge otra patita de Keynes. La patita más importante, la que la gente más conoce, la que se da en la facultad, la que le enseñaron a ustedes. Es que el gasto también, cuando el gobierno gasta plata, la economía crece, porque se multiplica la demanda y al multiplicarse la demanda, el ingreso va a crecer. Yo hacia esa patita tengo más críticas que cosas buenas. Les voy a dar las propias críticas de los propios keynesianos. Y esas críticas de los propios keynesianos, ustedes la vieron en el modelo, ¿cómo que se llama? Ay, se me olvidó el modelo. El modelo ISLM, pero en una economía abierta, ¿cómo que se llama? Ustedes vieron el modelo ISLM, ¿no es cierto? Y en una economía abierta, ¿cómo se llama ese modelo? Marshall-Lerner. Marshall-Lerner no. Marshall-Lerner es el principio, uno de los principios que condiciona ese modelo. Oye, me está fallando la memoria, estoy viejo.
Y yo enseño eso. ¿Cómo se me puede olvidar? Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice el modelo keynesiano? Que en el corto plazo, es decir, de manera coyuntural, cuando el gasto del gobierno aumenta y se cumplen ciertas condiciones estructurales de la economía, el ingreso también va a aumentar. Es decir, gastando más, el ingreso aumenta. Pero esta visión keynesiana de impulsar el crecimiento de la economía a través del gasto, a ustedes les hablan, por ejemplo, del gasto agresivo, ¿no? Un gasto agresivo, un aumento agresivo del gasto para sacar a la economía de la crisis. Bueno, es un disparate. Políticas agresivas. Las famosas políticas agresivas, que son el disparate más agresivo que se puede tener. ¿Ok? Todo eso tiene condiciones para cumplirse. Veamos las propias condiciones keynesianas. La primera, que la economía esté en desequilibrio. Es decir, que haya desempleo. ¿Por qué? Porque si tú no tienes desempleo, ¿cómo vas a hacer crecer la economía? Si tú tienes pleno empleo, no vas a poder hacer crecer la economía por más que gastes. Lo segundo, se tiene que cumplir la condición Marshall-Lerner. ¿Qué cosa es la condición Marshall-Lerner? Que la elasticidad del comercio exterior con respecto al tipo de cambio sea siempre mayor que 1. En realidad esa condición es un poquitito más complicada. Que la elasticidad de las exportaciones más la elasticidad de las importaciones sea mayor que 1. La suma de las dos elasticidades sea mayor que 1. En otras palabras, que tengamos un comercio exterior elástico frente al tipo de cambio. Pero hay otra condición más, que cuando Mundell y Fleming, ya me acordé, Mundell y Fleming, se me había olvidado. Sí, no me sigas borrando el disco, por Dios. A veces se me borra el disco duro y me friego. Plantearon esto. Esta tercera condición era implícita, pero no era tan explícita como es hoy. Y es que el riesgo país sea mínimo posible. Y bueno, ¿por qué es tan importante esto del riesgo país? Que a propósito, en estos días se puso de moda. Y ustedes escucharon hablar mucho del riesgo país que bajó. Bajó de 12 y se puso en 6 y pico, casi 7. Y todos nos sentimos felices porque el riesgo país bajó. Pero aquí hay algo que es importante. ¿Qué ocurre cuando el riesgo país, si se corta la cinta, chicas, vuelvan a entrar con la misma clave? Sí. ¿Ok? ¿Qué ocurre con el riesgo país cuando este es superior a 1? Pues que empezamos a tener distorsiones en el mercado internacional de divisas y en el mercado internacional de capitales. Empezamos a tener distorsiones. ¿Por qué? La condición fundamental en Marshall y Lerner era de que, en Mundell y Fleming, la tasa de interés nacional fuera igual a la tasa de interés internacional. Pero eso suponiendo que el riesgo dentro del país sea igual al riesgo fuera. Cuando el riesgo del país es muy alto, la tasa necesariamente tiene que ser mucho mayor. Y llega un momento en el cual el riesgo es tan alto que no importa cuánto sea la tasa de interés interna, no va a ser atractiva para nadie.
Entonces, ¿qué es lo que se busca con las políticas fiscales y las políticas monetarias? Atraer inversión extranjera, atraer divisas de afuera, haciendo que sean más rentables los capitales dentro del país que fuera del país. Pero eso, además de ser una política de corto plazo, no de largo plazo, está suponiendo que el riesgo que los capitales corren fuera de la frontera son iguales a los riesgos que corren dentro de la frontera. Y cuando esos riesgos son distintos, eso no funciona. Simplemente no funciona. Porque el inversionista no solamente ve la rentabilidad, el inversionista mide sobre todo el riesgo. Y cuando el riesgo es sustantivo, el inversionista simplemente le puedes pintar pajaritos en el aire, le puedes pintar tasas de interés maravillosas, le puedes decir, mira, aquí te vas a hacer millonario. El tipo dice, déjame donde estoy, que donde estoy seguro. Entonces, aún ese modelo que Keynes nos enseñó, ese modelo que ustedes encuentran en la teoría general de Keynes, que tiene otras críticas adicionales que yo les voy a dar, pero que por ahora no quiero destruirles el modelo porque es lo que ustedes tienen en su cabeza. Y no quiero que se sientan desnudas después de escuchar lo que les tengo que decir sobre eso. Ya, pero Keynes y los keynesianos son rescatables en muchas cosas, pero cuando hablamos del siglo XXI, parece ser que es mucho más lo que no funciona que lo que funciona dentro del modelo keynesiano. Y entonces dentro del modelo keynesiano yo con lo que me quedo es básicamente con Harold y Domar, que ya se los estuve explicando. Ahora bien, en Harold y Domar funcionan básicamente de lado y lado de la ecuación una variable cuantitativa y una variable cualitativa. ¿Ok? ¿Cuál es la variable cuantitativa? Del lado del país, la cuantitativa es la oferta de trabajo. La población económicamente activa en condiciones de trabajar. De fuera del país, el lado cualitativo es la inversión. ¿Cuántos miles de millones de dólares yo puedo atraer para comenzar a generar empleo? La parte cualitativa está definido por la productividad. Dentro del país, la productividad del trabajo. En la inversión que estoy atrayendo, la productividad de la inversión. Y aquí es donde hay una variable esencial que escapa a lo que podríamos llamar el gasto social y se convierte en inversión social, y es la educación. ¿Por qué es tan importante la educación? Generalmente es visto la política laboral como la política que atrae inversión. ¿Y cuál es la que más inversión atrae? Aquella que supone que los salarios son los más bajos posibles. Pero esa no es la única política que yo puedo seguir. Esa es la política que seguimos cuando hablamos de maquila, cuando hablamos de desarrollar la agricultura con inversión extranjera. Sí, pues para sembrar la tierra necesitamos un asadón y no necesitamos mucho conocimiento. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de tecnología, y ahí entonces ustedes piensen en modelos de desarrollo que les mostré ayer, como es Irlanda. Ahí piensen en modelos de desarrollo como es Nueva Zelanda. Nueva Zelanda. Ahí piensen en modelos de desarrollo como es Singapur, donde lo que ellos le ofrecen al inversionista extranjero
es capacidad de trabajo altamente tecnificado, altamente productivo. Entonces, ¿cómo yo sumo productividad? A través de la educación. Por eso es que es tan importante la educación enfocada en la productividad. Yo lo que voy a formar es gente que pueda salir de la pobreza con su propio trabajo, pero ofreciendo un trabajo de calidad. Y entonces la ecuación que yo voy a tener, o la identidad que yo voy a tener en este modelo va a ser, yo tengo que traer inversión, pero una inversión con una cualificación tal que sea productiva, es decir, que cada dólar que se invierta sea lo más productivo posible, frente a lo cual lo que voy a ofrecer es una mano de obra también altamente productiva. Pero para ello el esfuerzo que tengo que hacer internamente está en la educación. Listo. Entonces ahí voy perfilando lo que es el gasto social o la inversión social, que no es una inversión que la estoy haciendo para que el pobre, pobrecito, le tengo que dar porque el pobre hombre es un inútil que no sabe hacer nada. No, le voy a enseñar a hacer mucho y a ser altamente productivo para el país. Le voy a enseñar no solo para que él salga de la pobreza, sino que para que saque a su familia de la pobreza y saque un montón de gente de la pobreza. Que hoy que no está sumando nada, comienza a sumar mucho más de lo que consume. Es decir, yo no estoy viendo la inversión social como algo individual para beneficiar a una persona o a un grupo de personas. La estoy viendo en términos sociales, mucho más amplio. ¿Estamos? Sí. Pero para que esa persona encuentre un trabajo cuando salga de la escuela o cuando salga de la universidad o salga del instituto técnico o donde lo voy a formar, tiene que haber un trabajo esperándolo. Y eso solo lo logro con inversión. ¿Qué ocurre cuando el gasto social o la inversión social en educación es mayor que la inversión en términos tanto cualitativos como cuantitativos? Pues resulta que la gente sale entusiasmada de la universidad con su título bajo el brazo y no consigue trabajo. Lo primero que va a pasar es que los salarios van a bajar, porque hay muchas personas para hacer un mismo trabajo. Y lo segundo que va a pasar es que la gente va a comenzar a emigrar, a ir del país. Porque se entera que hay otros países donde su trabajo sí es bien pagado, sí es bien remunerado. Como lo que sucedió en Irlanda. Lo que sucedió en Irlanda durante tantos años, que La se fuga de formaban y cerebros. se formaban y la gente y lo único que hacía el gobierno